¿Qué tal amigos? Sebastián Biesner en un nuevo tutorial. ¿Estás buscando transmitir en vivo desde tu celular en Facebook un video pregrabado? Tal como te dije, mi nombre es Sebastián Biesner y en este tutorial te voy a explicar cómo hacerlo de una manera bien sencilla y con una herramienta gratuita. Pero antes de ello te aviso que bien al final del video vamos a ir con un par de regalos, así que te invito a que lo veas en forma completa y nos ponemos a trabajar. Por cierto, este video es una reedición de videos anteriores en el cual expliqué otra alternativa, otra aplicación, pero en ese caso varias personas me manifestaron que tenían problemas con la aplicación, no les funcionaba como querían. Entonces bueno, me tomé el trabajo de buscar una alternativa, una aplicación alternativa, y encontré una muy interesante. Esta aplicación se llama Camerafy Live. En este caso vamos a trabajar con la versión gratuita. No es la versión Pro, no es la versión paga, que obviamente tiene muchísimas más funcionalidades, pero para que puedan conocer la aplicación y si les interesa, bueno, realmente tiene una cantidad de funcionalidades y conexiones, sobre todo, muy interesante. Muy bien amigos, como pueden ver, esta es la aplicación, la que van a poder encontrar en el Play Store de Google. Creo que también funciona para iOS, o sea, para lo que sería los teléfonos de iPhone. Y una vez que la instalan a la aplicación en su teléfono, yo ya la tengo instalado, por eso están viendo que me dice actualizar, simplemente se van a registrar con su Facebook, con su cuenta de Facebook, o bien con un email y con una contraseña. Es opcional, eso lo eligen ustedes, pero una vez que está instalada la aplicación van a acceder a la siguiente pantalla. Muy bien, en este caso estamos por dentro de la aplicación. Fíjense que me da la opción de transmitir ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitch. También lo pueden conectar con OBS Studio, eso es muy interesante para aquellos que quieren hacer algo más profesional. En fin, tienen varias opciones, pero en este caso vamos a ver la más buscada tal vez, que es transmitir en vivo en Facebook desde el celular. En ese caso tienen dos opciones, transmitir la cámara directamente, ¿sí? Que en todo caso eso es por si no quieren utilizar una computadora o no tienen una computadora, o tal vez no quieren hacerlo directamente desde la aplicación de Facebook. Bueno, en ese caso, si le quieren agregar tal vez unos stickers o unos textos para hacer algo un poquito más profesional, lo pueden hacer desde esta aplicación. Pero en nuestro caso vamos a trabajar la transmisión, vamos a transmitir un video hacia Facebook, un video pregrabado. Acá hago una aclaración muy importante, que por cierto me la han preguntado muchos en los videos anteriores que les mencioné. Tengan muchísimo cuidado qué es lo que van a transmitir por el tema de copyright, de derecho de autor, porque me han informado de que han cerrado cuentas de Facebook, perfil de Facebook, por haber transmitido películas, sobre todo, que tienen obviamente derecho de autor, y cuando uno lo hace repetidas veces eso termina castigando al perfil y te lo pueden cerrar, ¿sí? Se lo doy como un consejo, eso queda a criterio de ustedes. Lo primero que hay que hacer entonces es conectar nuestra aplicación de Camerafy Live, ¿sí? Con Facebook para que la conexión ya quede establecida y se hace por única vez, ¿sí? Una vez que le instalaron la aplicación, conectan con Facebook y ya pueden continuar. Vamos a elegir Facebook, vamos a esperar unos segundos. Muy bien, nos dice dónde queremos compartir nuestra transmisión en vivo. Pueden ser en lo que sería nuestro perfil, en nuestro timeline, nuestro perfil individual, en alguna página que seamos administrador, o tal vez en grupos que también tenemos que tener permiso para poder transmitir en vivo. Generalmente es cuando uno es administrador, ¿sí? En mi caso lo voy a hacer con mi perfil personal, pero tengan presente que pueden elegir esas opciones para hacer las transmisiones en vivo. Muy bien, en este caso me pregunta dónde voy a transmitir, le voy a poner en mi perfil personal. Y fíjense que ya quedó conectado entonces con mi Facebook, ¿ok? Obviamente un requisito es que tienen que tener Facebook en su celular y tienen que estar logueado, o sea, estar conectado en Facebook, porque si no, no le va a hacer esta conexión. Muy bien. En este caso están viendo en pantalla mi perfil de Facebook y van a ver cómo en unos segundos al iniciar la transmisión acá va a aparecer que estoy transmitiendo en vivo y van a poder ver el resultado. Obviamente tiene un delay, un pequeño delay de unos segundos por una cuestión de transmisión vía internet, ¿sí? Pero bueno, a los efectos de poder transmitir un video pregrabado, la verdad que es muy interesante el resultado. Vamos a poner en nuestra aplicación comenzar o start, ¿sí? Bueno, nos aparece un cartelito que nos dice se requiere el consentimiento del usuario para la grabación interna del audio. Obviamente tenemos que poner aceptar, porque si no, no se puede continuar. Nos dice que vamos a compartir de alguna manera la pantalla. Vamos a poner comenzar ahora. Y fíjense que me apareció un botoncito acá arriba que dice live en la parte superior izquierda. Eso lo pueden mover. Vamos a hacer clic y me despliega estas
estas opciones. Obviamente me aparecen publicidad porque es una versión gratuita, que en la versión paga esto no aparece, ¿sí? Les comento un par de detalles importantes. Acá, si ustedes están transmitiendo y quieren que aparezca como una pantalla de que todavía no están en vivo porque, no sé, necesitan hacer una pausa, le ponen esto de privacidad del candadito y ahí la transmisión queda con una pantalla diciendo en breve vuelve la transmisión. Se lo voy a sacar, pero se los quería comentar. Pero acá viene algo muy importante que la verdad que tuve que investigarlo porque no sabía dónde estaba, que es lo siguiente. Si hacen clic en la ruedita de la clásica ruedita de herramientas o configuraciones, me despliega la siguiente pantalla. Bueno, me dice los datos iniciales, ¿no? de contacto con Facebook. Obviamente, fíjense que la privacidad, yo en mi caso lo tengo privado porque voy a transmitir como solo yo, ¿sí? Eso queda opcional, eso lo van a elegir ustedes según lo que quieran realizar. Les aconsejo, practiquen primero como solo yo, o sea, transmitiendo solamente para que lo vean ustedes, y una vez que están seguros, sí ya pueden hacer transmisiones en forma pública. Lo que le quería comentar van bajando un poquitito, ¿sí? Dato importante es el audio. Fíjense que acá dice seleccionar fuente de micrófono. Me da tres opciones. Una es que la fuente sea el micrófono, otra sea el sonido interno o ambas, o sea, micrófono y sonido interno. En mi caso voy a transmitir solamente sonido interno porque no quiero que salga mi voz, pero ustedes pueden ir transmitiendo un video y sobre el video ir explicando lo que se está viendo en el video, entonces queda como una presentación muy profesional, ¿sí? Eso se lo quería comentar porque al principio le estaba errando, entonces tuve que buscar cómo era la forma correcta. ¿Recuerdan eso cuando le dije lo de la privacidad del candadito? Bueno, es esta pantalla la que aparece cuando uno ponemos el candadito, por más que estemos transmitiendo, si en el medio de la transmisión ponemos privacidad, aparece esta pantalla. Si queremos volver, luego ya le sacamos el candadito, ¿sí? Se lo quería comentar. Y bueno, los otros datos ya no necesitan conocerlo al principio. Obviamente la resolución en este caso es 720 porque es la versión gratuita de Camerafy Live. En la versión Pro pueden transmitir con mayor resolución, pero no necesitan al principio. Van a ver qué bien que está saliendo, ¿sí? Obviamente pueden activar la cámara o el audio en estos botoncitos que les estoy resaltando. Pero en mi caso vamos a empezar a transmitir. Y fíjense lo que va a pasar. Le vamos a poner Go. Y acá viene algo muy importante. ¿Cómo queremos transmitir? En tamaño 720, eso ya está por defecto, como le digo, por la versión. Acá lo de privado, lo de solo amigos o publicar o en forma pública, yo le voy a poner privado solamente, pero ahí es donde van a practicar ustedes. Y esto es importante, horizontal o lo que sería en modo retrato, o sea, le llama vertical. Yo les sugiero que lo hagan en horizontal si el video que van a transmitir es justamente apaisado, o sea, widescreen en forma horizontal, ¿sí? Le vamos a poner crear ahí en el botón azul y va a comenzar la transmisión. Muy bien, pueden ver el botoncito allá arriba que dice que estoy en vivo, ¿sí? Obviamente no hay participantes en ese live porque es una transmisión solo yo, o sea que supuestamente la voy a ver yo solo. Y vamos a refrescar el Facebook acá en la compu, en mi perfil, y fíjense lo que me dice acá, que estoy transmitiendo en vivo, ¿sí? Hace un minuto con el candadito de solo yo y están viendo mi celular. Ahora lo que voy a hacer es, voy a buscar un video que me descargué, que lo hice en Canva y van a ver cómo lo transmito a través de esta transmisión, vaya la redundancia, para que en Facebook se vea de una forma muy interesante, ¿sí? Me voy a buscar entonces mis archivos de video y lo empiezo a transmitir. Muy bien, como pueden ver en este caso estoy transmitiendo el video pero en una forma vertical, no es lo que yo quería. Entonces lo que voy a hacer es girar el celular y fíjense cómo va a cambiar en forma apaisada, o sea, en forma horizontal. Muy bien, y fíjense que la transmisión entonces en este caso también está en forma horizontal y obviamente queda muy profesional este tipo de transmisiones. Como digo, es un video que armé, un par de imágenes, de videos que encontré en Canva, pero un detalle a tener en cuenta es que tienen que iniciar la transmisión como horizontal para luego, cuando giran el celular, se vea de esa manera. Fíjense que abajo le pone el logo de Camerafy Live, obviamente porque es la versión gratuita, y si les gusta la aplicación y quieren pasarse a la versión paga, bueno, creo que en la parte de ayuda tienen los precios. Insisto, para hacer algo inicial está muy bien esta aplicación, ¿sí? Una vez que ustedes consideraron que terminó la transmisión, lo que van a hacer es lo siguiente: en el botoncito que dice Live, que está transmitiendo en este momento, le van a tocar y le van a poner Stop. Me dice si deseo cerrar la transmisión en directo, le pongo Aceptar. Muy bien, y en ese caso me dice que la transmisión en vivo ha finalizado y el video va a aparecer en un par de minutos, segundos generalmente, en Facebook, ¿sí? Ponemos cerrar y en esta pantallita
lo que hacemos es, nuevamente nos aparece el botoncito, le ponemos, hacemos clic, fíjense que tiene una pantalla que dice inicio y nos lleva a la pantalla donde inicialmente hicimos las conexiones, ¿sí? Muy bien, amigos, eso es todo. Les voy a mostrar acá, voy a refrescar en Facebook en mi computadora. Ahí puse un poquito más grande la pantalla. Voy a adelantar la transmisión en vivo para que vean cómo ha quedado esto de transmitir en vivo un video pregrabado en Facebook desde el celular. Como les decía, ahí esa es la parte que estaba transmitiendo en forma vertical y luego al girar el celular van a ver cómo se pone en forma horizontal y se ve muy muy bien el video. Muy bien, tal como les decía, ahí lo giré al celular, esa es la parte que giré el celular y se está viendo el video totalmente en HD, en buena calidad y justamente en forma horizontal. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les pido por favor que me dejen un comentario a ver qué tal les pareció el video, si les resultó interesante. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para enterarse de los próximos tutoriales. Vamos a los regalos. El primer regalo, un ebook donde van a poder conocer 77 ideas de productos digitales que pueden vender por internet, ¿sí? De esta manera pueden generar ingresos vendiendo productos en internet y así ir conociendo esto de los negocios por internet. El segundo ebook es un ebook en el que enseño cómo crear reels de Instagram usando Canva y sobre todo usando imágenes en Canva que pueden hacer reels muy muy interesantes con esta moda que todos los videos cortos y en forma vertical. Bueno, ahí tienen un ebook. Y el tercero, aquellos que les gusta la fotografía con el celular, les dejo una guía de 15 consejos a la hora de sacar fotografía con su celular para que salgan mucho más profesional. Muy bien, les agradezco su tiempo. Insisto, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.